Es la razón por la cual miles de personas vienen aquí cada año y consideran este sitio como de parada obligatoria. Hay lados donde parece que el tiempo se ha detenido. Es que mantienen la misma magia de hace siglos atrás. Esta es la entrada de una de las calles más emblemáticas de la ciudad. Y con algo de suerte solo te podrás topar con algunos turistas. La verdad es que me da curiosidad quiénes son las personas que viven aquí y cuánto cuestan estas casas. A lo lejos el monumento misterioso se deja ver. ¿Qué pensarías si te dijera que esta es una de las ciudades más bonitas de Bulgaria? Realmente no tiene mucho sentido si solo vemos calles apagadas, árboles desnudos y edificios que parecen hasta dormidos. Si bien en un primer video intenté romantizar lo cotidiano, nada de esto es suficiente, lógicamente, para colocar esta ciudad en tan alto pedestal. Pero para que puedas entender qué es lo que hace a este lugar tan especial, pues debo mostrarte la otra cara de la moneda, esa que sí sale en guías turísticas, souvenirs, postales. Es la razón por la cual miles de personas vienen aquí cada año y consideran este sitio como de parada obligatoria. Y es que aquí lo antiguo y lo moderno danzan en una interesante ironía. Puedes ver carros modernos y hasta grandes carteles que te venden series de televisión hasta el cansancio. No obstante, lo antiguo, lo histórico, tiene una fuerte presencia que no se ha dejado opacar. Hay lados donde parece que el tiempo se ha detenido. Es que mantienen la misma magia de hace siglos atrás. De antemano me disculpo, ya que la humilde cámara no le va a hacer justicia a lo que verán a continuación. Esta es la entrada de una de las calles más emblemáticas de la ciudad. Caminar por aquí es como retroceder en el tiempo, específicamente al siglo XVIII. Esta calle debe su nombre a Iosif Gurko, quien fue un general ruso que tuvo un papel fundamental en la liberación de Bulgaria del Imperio Otomano durante la Guerra Ruso-Turca de 1877. Entrar a esta calle es como abrir un libro sin título, pero con demasiadas historias. No parece parte de una ciudad moderna, sino el vestigio de otra época que aún se niega a irse. Las casas te miran desde lo alto, con balcones de madera que cuelgan como recuerdos. Hay algo crudo en su forma, pero también una elegancia involuntaria. Son testigos del tiempo, no víctimas. Yo diría que caminar por aquí es casi terapéutico. Apenas hay ruido, se ven muy pocos autos y con algo de suerte solo te podrás topar con algunos turistas. Y como siempre te encontrarás algún que otro graffiti furtivo. Es necesario también destacar que hay muchos pasadizos que te llevan a la calle principal. O bueno, quizás es a la inversa. Son pasadizos que desde la calle principal te fuerzan o te tientan a venir aquí. Perderse en esta calle, más que un infortunio, diría que es un privilegio. Ahora te voy a mostrar algo que pienso retomar más adelante, así que presta atención a ese monumento que se ve a lo lejos. Cada casa es distinta, algunas convertidas en hoteles pequeños, otras aún habitadas por familias, pero todas tienen ese aire, como si supieran que están sosteniendo la memoria de una ciudad entera. Desde casi cualquier punto de la calle, el hasta ahora misterioso monumento se deja ver. Casi parece que las casas estuvieran construidas con una intención secreta, la de mirar específicamente hacia ese punto. Y uno se siente como en un teatro antiguo. Entonces nosotros, los que caminamos por aquí, somos solo espectadores. Entonces allá al fondo, en el centro de todo, está el escenario. Mientras el obelisco, firme e imponente, sería el protagonista de esta obra, como si cada vista estuviera dirigida hacia él desde hace siglos. Hay lugares que gritan para ser escuchados, este no, este susurra, y aún así se impone. De un lado
techos que parecen caerse, del otro balcones que casi flotan, y entre todo eso pasos que se sienten más lentos, como si el cuerpo también entendiera que aquí no hay prisa. Algo que me fascina de este lugar no es solo su antigüedad, es su firmeza, la manera en que todo parece mantenerse no por nostalgia, sino por convicción. No se siente como una zona turística, parece más como un espacio que decidió seguir siendo él mismo, sin disfrazarse para agradar. Y esto me parece sumamente poderoso, porque en un mundo que cambia constantemente, el mantenerse auténtico y fiel a su esencia es como un acto de rebeldía. Esta vendría siendo como la cuarta o quinta vez que recorro estas calles y me sigue transmitiendo lo mismo. Realmente no puedo describirlo con palabras, me quedaría muy corto. En la noche suele ser muy llamativo también. Las luces de las farolas iluminan el lugar, pero aún así recomendaría andarse con cuidado, ya que principalmente estos pasadizos secretos que comenté anteriormente conectan con la calle principal suelen estar a oscuras. Te voy a contar una experiencia personal. Hace un tiempo vine por esta calle de noche acompañado por un amigo. Al principio hablábamos de cualquier cosa, pero en algún punto él comenzó a contarme su historia. Se abrió conmigo, me habló de sus traumas, de cosas que nunca había dicho en voz alta, y yo simplemente me limité a escuchar. No sé si fue la quietud o más bien la forma en que el silencio aquí no incomoda. O quizás fue la calle misma, que solo te incita a conciliar y a revelar tus demonios internos. Desde aquel día, cada vez que paso por aquí me acuerdo de ese momento. Y no sé si es sugestión o si tiene algo que ver con lo que en psicología llamamos programación neurolingüística. Este término es conocido por sus siglas PNL. Y es un modelo de comunicación que dice que podemos asociar emociones y recuerdos a lugares, sonidos y gestos, que ciertos espacios quedan anclados a experiencias intensas o significativas también. Y tal vez por eso cada vez que camino por aquí siento que esta calle me invita a abrirme o me hace pensar que a veces no hace falta un terapeuta, solo un buen amigo, una noche tranquila y un lugar como este. Si bien en esta calle se pueden encontrar negocios pequeños dedicados a los turistas como moteles, casas de renta y algún que otro pequeño restaurante, la verdad es que me da curiosidad quiénes son las personas que viven aquí y cuánto cuestan estas casas. Puede que sí, que la hayan heredado, pero también puede ser el caso de que tengan alguna conexión con el gobierno. Más adelante tendré que investigar, porque sería muy interesante hacer una comparativa entre los precios de estas casas y los precios de las casas en Sofía, que es la capital, donde el costo de vida es muchísimo mayor. A lo lejos el monumento misterioso se deja ver, pero solo al estar frente a él entiendes su escala. Es un obelisco flanqueado por 4 jinetes de bronce. No están quietos, están cargados de intención, como si aún defendieran la ciudad de sus caballos inmóviles. Frente al obelisco todo cobra otra dimensión. Ya no es solo una calle ni una ciudad, es un símbolo de lo que perdura. Esto es un homenaje a los 4 zares del Segundo Imperio Búlgaro, los hermanos Asenevsi. Estos reyes no solo liberaron a Bulgaria del control del Imperio Otomano, sino que también gobernaron, expandieron, defendieron e hicieron de esa ciudad la capital del Segundo Imperio Búlgaro. El monumento está diseñado en forma de cruz, con los 4 reyes mirando hacia diferentes puntos cardinales, simbolizando la expansión del imperio. Mi teoría es que el tiempo ha decidido tomarse unas vacaciones y no pasar más por esta ciudad debido al indudable valor histórico y cultural que posee. También por lo que representó en el pasado, lo que representa en el presente y lo que seguirá representando en un futuro. Y si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme. En el próximo video te voy a mostrar cómo es realmente moverse por esta ciudad.